Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy la abogada Melissa Ramírez y hoy vamos a hablar de un caso que en serio ha dado un poco como de escalofríos. Se trata de una pareja de estadounidenses que asistieron a una clínica de fertilidad, no podían tener hijos de manera natural, para un procedimiento de reproducción asistida. Que resulta que cuando la pareja ya le toca dar a luz, recibieron un hijo que no tenía la carga genética de ellos, es decir, no era de ellos. La clínica habría implantado un óvulo equivocado, es decir, en el laboratorio, en este procedimiento de laboratorio, terminó el nacimiento de un niño biológicamente vinculado a otra mujer. Y aquí es cuando surgen las preguntas, digamos, paréntesis, las morales, pero también las jurídicas. ¿Qué tipo de responsabilidades hay en la clínica? ¿Qué implicaciones tiene esta pareja para con este niño que a la vez no es su hijo, pero lo tuvo, lo gestó? Entonces, ¿quién responde? Las dudas que nosotros queremos también analizar junto a ustedes. Así es, ¿quién responde cuando la ciencia se equivoca? ¿Qué pasa con este tipo de negligencias? ¿Pueden categorizarse como negligencias médicas o errores involuntarios? ¿Qué derechos tiene la familia? ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con la clínica? ¿Qué pasa con los padres? ¿No? Todo eso vamos a tratarlo el día de hoy. Hay muchas personas que están involucradas y cuáles serían las consecuencias. Lo que hubo es un procedimiento de fecundación in vitro, donde hubo un manejo de óvulos y embriones, donde debiera existir protocolos estrictos de identificación. Es decir, evidentemente hay un error humano dentro de la clínica cuando esto sucede y hay un error en la cadena de custodia o per se la manipulación. Es decir, cuando reciben los óvulos tal vez no los identificaron bien, tal vez le pusieron el sticker equivocado como que si fuera la sangre equivocada y eso da pie a le podemos llamar problema, que se genera negligencia. Esta negligencia que se genera 9 meses después. En medicina reproductiva los protocolos son estrictamente rigurosos porque estamos hablando de material genético, porque estamos hablando de derechos biológicos, estamos hablando de... No estamos hablando de cualquier equivocación. No, es identidad. Son familias que podrían estar afectadas por un error humano o un error de laboratorio o un error de la ciencia. No es un error técnico per se, es un error que altera una vida completa, diría yo varias vidas. Sí, de hecho, la vida de todos los involucrados. Así es. Entonces, arranquemos con partiendo de lo que hemos hablado o de lo que se ha hablado en las noticias, que es hubo negligencia médica, hubo negligencia de parte de la clínica. Para que exista negligencia médica deben concurrir varios elementos. Tiene que haber deber de cuidado, incumplimiento de ese del deber de cuidado, el daño y una relación causal entre la conducta y el daño. Aquí, evidentemente, sacando el tema moral, hay un daño grave que se le causa a la familia. Lo comentábamos en la previa, que era, tú te imaginas el primer momento en que dan a luz y evidentemente ese hijo no era tuyo, como todas las implicaciones familiares o para la pareja que pudieran existir. Todo ese daño inicial de entender qué pasó, luego entender que todo el embarazo no era tu bebé, pero también ya lo tuviste en los 9 meses, es decir, es un tema que también afecta incluso la parte emocional. Para explicarlo de manera más sencilla, el médico o la clínica tenían la obligación de actuar con los protocolos científicos que tú detallaste, con el protocolo riguroso. Hubo evidentemente un error que tenía que haber sido evitado y entonces implica que hay responsabilidad. Hay responsabilidad para la clínica. Esta pareja fue ella con su óvulo y él con su esperma. Ellos tenían esta intención de concebir biológicamente como pareja, ¿no? No es lo mismo que una donación, una clínica de fertilización y tú pides la donación de los óvulos y tú sabes que no obviamente no va a ser genéticamente tu hijo, pero pues tú vas con esa intención y es válido para cualquier persona que tenga esa intención de crear, ¿no? Pudiesen existir muchas dificultades en las personas y que cada persona tiene el derecho a elegir lo que quiere. Entonces, partiendo de esa percepción, esta pareja específicamente sabían que era su óvulo y sabían que era su esperma. La expectativa estaba muy limitada. Estaba completamente definida. Entonces, la responsabilidad legal recae solamente en el médico o también es responsabilidad legal de la clínica. En realidad, se abre la investigación, porque ellos tienen que determinar en qué punto o dónde está el error. Evidentemente, pudo haber sido un error de laboratorio de la misma institución, un error humano del personal que trabaja en la clínica. Y no sé por qué también se habla incluso de aseguradoras. Así es, porque también hay una responsabilidad solidaria. Aquí, entre todos. Todos caen, digámoslo así. Claramente. O sea, todos se va a ver el rol de cada particular. Todos ejercieron un rol. Para determinar. El médico que supervisaba toda la gestión,
el laboratorio que tenía que conservar la custodia del óvulo y del esperma, las aseguradoras, porque en este caso se dio en Estados Unidos y en Estados Unidos todo lo que sucede siempre tiene un respaldo. En este caso había una aseguradora de la clínica que respaldaba cualquier negligencia de cualquier tipo. Entonces, la aseguradora y la podrá seguramente ejecutar algún tipo de garantía. Así es, también se podría actuar solidariamente en contra de ella, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad existe? En Estados Unidos pudiesen existir 3 tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, que se refiere a daños, generalmente son como multas, resarcimientos económicos por el daño patrimonial, el daño al proyecto de vida que suponían las personas, el daño moral, el daño psicológico. También responsabilidades administrativas, eso quiere decir sanciones, multas, clausuras para la clínica, el laboratorio, todas las personas que estuvieron involucradas. Eso es lo que se va a determinar a nivel de investigación. Y pudiese existir también responsabilidad penal. Aquí es donde se vuelve más profundo el conflicto, porque el niño se vuelve el centro. Claro, porque hemos hablado de responsabilidades para quitarles del error, pero sí. ¿qué pasa? Yo sé que yo puedo realizar las vías legales o los procedimientos legales en contra del laboratorio, el médico, la aseguradora, etc. Pero ¿qué pasa con el niño? Ya nació. La pareja tiene al niño con ellos, un niño que no les corresponde biológicamente según sus planes, según su planificación en esa clínica de asistencia. Entonces, ¿quién es la madre legal? ¿Qué pasa con la madre genética, la madre gestante? ¿Cuáles son los derechos, las obligaciones? ¿Qué es lo que va a suceder? Puede haber disputa en la filiación del niño. Puede venir ahora la madre, la verdadera madre de este óvulo fecundado, a reclamar por el niño. Entonces, el niño se vuelve el centro de la discordia y es donde la ley tiene que caer y protegerlo porque existe el interés superior del niño, que es lo que universalmente siempre va a prevalecer en todos los escenarios. Ahora, ¿qué pasaría si esto ocurre en Ecuador? Nos encanta siempre traer el queso de Ecuador y decir, chuta, aquí esto pasaría esto. En Ecuador, si bien tenemos regulación para negligencias médicas, no será la más avanzada del continente, pero han existido casos donde se puede determinar negligencias médicas en casos médicos, pero nos falta regulación específica en el caso de reproducción asistida. Es decir, este tipo de cosas siempre le hemos hablado. La legislación tiene que irse modernizando a la par de lo que pasa en la práctica en nuestras vidas y nos faltaría también ampliar un poco ese tipo de responsabilidades, tanto civiles, administrativas. Obviamente que aquí en Ecuador tienes la parte de daños, negligencias médicas, la parte administrativa que pudieras tenerlo también con la regulación del access, que son los hospitales o clínicas, pero falta como este acápite especializado en reproducción asistida que es... Es que no tenemos las bases legales. Exactamente, por eso digo. No tenemos las bases legales. Falta modernizar. Como la semana pasada hablamos del tema de la ley de movilidad humana, esto que nosotros decimos nos estamos quedando atrás, nos quedamos atrás. Lo mismo pasa ahora en la ciencia. Sí. La reproducción asistida ha sido un boom en los últimos años y muchas personas tienen o acuden a esta forma de gestar. Hoy, si esto pasa en Ecuador, estaría Pero mal. hoy en día no tenemos esa base, esa normativa que protege específicamente la reproducción asistida. Entonces, ¿qué le toca a los jueces? Los jueces tienen que basarse y ampararse en los principios constitucionales que existen. ¿Y qué pasaría aquí en Ecuador a nivel familia? Tú que eres familia. Eso es lo que te digo. O sea, porque yo entiendo de responsabilidad clínica, doctor. Ajá. El interés superior del niño es lo que va a prevalecer. Vamos a ver si los padres tienen esa intención de querer quedarse con el niño, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, no. En el caso de Estados Unidos, si ellos lo rechazan, entonces el niño a manos de quién pasaría? A manos de los médicos, les entregarían al niño al laboratorio, esperarían el reclamo de la madre o... Notificarían primero a la madre porque tal vez no tiene ni idea de lo que ha ocurrido. O automáticamente pasaría al servicio social para que venga un juez y el juez disponga qué hacer con el niño, porque el niño estaría en manos del Estado. En Ecuador existen dispersas leyes, principios constitucionales y regulaciones sanitarias, pero que no están enfocadas en el servicio de gestar, en esta vía de gestar, ¿no? Entonces, los jueces tendrían que ir aplicando su sana crítica en base a las reglas de derecho de responsabilidad civil, responsabilidad penal en el caso de la clínica. Sí, esto nos lleva también, obviamente, al principio lo dije, vamos a hablar de la parte jurídica, más no de la moral, porque sí nos lleva después una reflexión ética e incluso de cómo la ley debe disponerse cuando hay ese tipo de cosas éticas, porque ¿qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el niño? Imagínate, en el caso que estás mencionando, el niño al servicio social. Dios mío, o sea, no deseó la razón, no tiene la culpa. Nunca pidió ser nacido. Claro, tiene que también la ley ampararte. Entonces, en este caso, tal vez, ok, que vaya al servicio social, pero que la clínica se encargue de por vida de su manutención. O sea,
todo ese tipo de cosas que llevan de manera moral o ética diciendo, sí, la ley puede decir no es tu hijo, ok, pero también algo de compensación para el niño y protección del niño tiene que existir. Y la ley puede tratar de enmendar o de corregir los errores humanos en este caso, pero nosotros desde el punto de vista, te digo, humano, sabemos que no existe forma de resarcir un error como ese, porque afecta a la vida del niño, que es lo más importante, afecta a la vida de los padres. A mí me parece un tema súper difícil, polémico. Cuando lo leí dije, ¿qué haría yo si fuera la jueza, digamos? Yo le pondría la responsabilidad civil a la clínica o al responsable de mantener a ese niño, no mantenerlo emocionalmente porque no lo va a querer como un hijo, pero a nivel económicamente, y luego notificar a la verdadera familia genética del niño a ver si hay alguien que quiera hacerse cargo. Pero es que eso es lo que te digo. Nosotros hablamos estrictamente legal, pero una indemnización no va a ser suficiente. No es suficiente para el daño emocional que existe. Un daño emocional de por vida. Un niño que sabemos que este tipo de conflictos toma años en solucionarse. Entonces el niño, hasta que pueda haber una resolución judicial, será grande. Va a ser grandecito y va a haber pasado los primeros años de su vida en una institución pública del Estado. Entonces ya existe un daño emocional y ya marcaste un ser humano. Y marcaste la vida de los padres que tuvieron la intención de concebir a este niño, pues ya que no lo pudieron hacer naturalmente por esta vía, y tienen este trauma y este choque, y de aquí en adelante a lo mejor no quieren volver a lanzarse porque tienen este miedo. O van a ser juzgados por abandonar. Y van a ser juzgados por la sociedad, porque no lo aceptaron al niño, porque debieron aceptarlo. Mucha gente te impone, inclusive, si no puedes concebir, te imponen la obligación de adoptar. Yo recuerdo el caso de Jennifer Aniston, una actriz muy reconocida y muy querida por el mundo, que contó su historia y ella dijo que ella no quería adoptar porque ella quería un hijo biológico. Y la sociedad fue la primera en señalarla y decirle, claro, ¿por qué tú tienes que adoptar? Claro, o sea, ¿por qué? Sí, hay tanta gente que quiere ser adoptada. Hay tanta gente de niño que necesita, pero realmente cada situación tiene que acoplarse también a la voluntad. Y eso es muy personal. Es un tema muy subjetivo, muy personal. Pero este caso nos obliga a replantearnos. Yo entiendo que en el país estén pasando o sucediendo cosas más graves, pero también para eso tenemos las comisiones de la Asamblea, la encargada, que pueda también darle un poquito de espacio a este tipo de situaciones para ir modernizando nuestras leyes. Y es importante porque el núcleo de la sociedad es la familia. Y si esta es la forma en el que en el futuro, ya no tan futuro, sino presente, en el que se está dando la sociedad está reproduciéndose de esa manera, entonces hay que ponerle ojo urgente a eso. Antes de que tengamos ese tipo de casos nosotros aquí mismo. Para evitarlo, o sea, ver lo que sucede en el mundo y decir, bueno, pues Ecuador tiene que blindarse y tiene que crear una norma que cuide protocolos, que exija excelencia médica, que exija la custodia ideal. Y sanciones y responsabilidades en caso de laboratorios. Sí. Y sanciones, tú digas qué miedo, ¿no? Voy a ponerle... el mayor cuidado, no voy a escatimar en los cuidados. Así es, y no voy a descuidar el procedimiento, lo voy a cumplir a cabalidad y evitar. Errores humanos van a ocurrir siempre. Pero siempre que uno tenga la diligencia de cuidado, pues es así es. Demostrable que sucedan por un descuido. Te iba a comentar, hace poco, no sé cuándo se haga este programa, pero hace poco, antes de cerrar, no sé que ya íbamos a cerrar, pero hace poco salió una noticia de un niño que estaba siendo operado, estaba en una operación, y el doctor salió unos segundos para coger el celular y el niño murió. Y está siendo responsable el niño. El anestesista. El doctor o el anestesista. Entonces, esta negligencia médica no se puede tolerar. Es simplemente injustificable porque tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus familiares está en manos de otra persona y tienes que tener toda tu atención sobre esta persona. Exactamente. No podemos evitar. Ese caso fue en Argentina, ¿puede ser, no? Creo que fue en Argentina. Sí, lo vi. Y el niño perdió la vida, un niño de 4 años. Y era una operación sencilla, rutinaria, no era nada de gravedad. Por ir a ver el cargador del celular. Sí. No comprendo yo. Ese tipo de negligencias son las que pretendemos, a través de la ley, evitar. Evitar al máximo y cuidar y proteger a las personas, ¿no? Exactamente. Bueno, queríamos recordarles, si tienen temas que quieren que comentemos en ese podcast de cualquier tema legal, jurídico o internacional, nos avisen porque estamos ya armando nuestra programación, ya estamos de vuelta, así que nos estarán viendo todos los domingos por YouTube y también en Spotify. Es importante decirles que, como lo dijo Melissa, nosotros conocemos que la situación del país está atravesando por circunstancias difíciles. Y nos costó por eso regresar también. Nos cuesta regresar y nuestra intención siempre ha sido dejar a un lado el tema político y enfocarnos en los temas legales y sabemos que existen otras noticias. Que existe ruido afuera. Probablemente quisieran conocer un poco más, pero nosotros estamos
tratando siempre de basarnos en la ley. Y en información que también les puede ser útil de cualquier manera, aunque no sea... de todas partes del mundo para poder, saben, solucionar o por lo menos aclarar dudas de cualquier aspecto. Y que nos empiece a gustar un poco la ley. La ley Sí. es linda. Sí, es linda. Si la conoces desde otro punto de vista, que es nuestra intención, hablarles claro y llegar a todas las personas que más podamos. Así que los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao, chao.